Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en un nuevo iTrick Corner el día de hoy. Hoy tenemos el tema de cómo conocer el valor de tu startup. Tenemos como invitado a Carlos Peña, él es inversionista de capital de riesgo. Él tiene amplia experiencia en todo el tema de fondos de capital y de valoración de empresas como tal. Él actualmente es parte de Beacon Fund en Estados Unidos. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Antes de darte paso, quisiera decirles a todos que Carlos va a realizar su charla. Al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas y ustedes pueden realizar sus preguntas a través del chat. Ustedes buscan en el chat preguntas guión Carmen Elguero. Ella va a recopilar todas sus preguntas durante la charla. Ahí está Carmen. Y al final ella va a transmitir todas sus inquietudes a Carlos en la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, mantengan sus micrófonos igual apagados para que no hayan interrupciones. Y muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Bienvenido a este iTrick Corner de I3 Lab después. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla ahorita, ¿ya? Primero que nada, muchas gracias al equipo del SPOL y del I3 Lab por esta charla de hoy día. El goal de esta presentación hoy día es ofrecer una introducción al financiamiento de startups y también ayudarlos a entender un poquito de cómo valorar sus compañías. Introducción. ¿Por qué valorar un startup? Hay muchas razones, obviamente, pero yo creo que hay tres principales. La primera es compra-venta. Si yo quiero vender mi compañía, yo quiero entender cuál es el precio justo que me deberían dar. Obviamente esa es la opción más importante. Pero también si uno quiere comprar una compañía. Y aquí no es solo para no pagar de más. Más importante, uno valora una compañía para entender de dónde viene el valor que uno está pagando. Por ejemplo, viene del inventario, viene de la presencia en redes sociales, viene de la cartera de clientes. Si uno entiende los activos que está adquiriendo en una compra, entonces los puede utilizar más efectivamente para crecer la compañía a la que la está juntando con o para hacerla más rentable. La segunda opción es una fusión de empresas. Normalmente cuando dos empresas se unen, la gente piensa que hay que dividir 50-50 las acciones. No siempre es así. Por ejemplo, una compañía puede ser mucho más grande que la otra en cuanto a ventas, pero puede que no sea igual de rentable. O puede ser que sea más rentable en números totales, pero no proporcionalmente al tamaño. Por eso, entender las operaciones, la capitalización y la estructura de costos es clave para negociaciones justas. Y esto obviamente se entiende haciendo valoraciones. Bueno, la razón más importante de todas es planificación estratégica. Esto nos ayuda a hacer dos cosas más que nada. Primero, a entender cuáles son los value drivers, los impulsores de valor de la compañía. Por ejemplo, ¿qué hace mi compañía diferente a la competición? ¿Cuáles son las áreas en las que tengo que concentrarme? Es decir, ¿qué hago internamente y qué compro de los demás? Es decir, comprar puede ser simplemente pagar por servicios. Por ejemplo, esto puede ser producción, ventas, contabilidad, legal. Finalmente, valorar tu compañía te ayuda a entender las economías de escala. Es decir, cómo el costo de unidad por producto vendido o servicio realizado baja mientras el volumen total aumenta. Básicamente esto es una función de los costos fijos que se mantienen fijos mientras las ventas aumentan. Y vamos a hablar un poquito más de esto después. Pero más importante, hacer una valoración específicamente con el método de descuento de flujos de caja, que nos vamos a enfocar en esto, nos ayuda a entender el burn rate, en inglés se le dice así, que básicamente se refiere al dinero que una empresa quema mensualmente antes de tener el flujo de caja positivo. Esto es una diferenciación clave, porque una compañía puede ser rentable, pero a la vez no poder pagar todas las cuentas al mes. Esto es, por ejemplo, si uno vende a plazo o gente que le paga tarde. Este concepto de burn te ayudará a saber la velocidad a la que tu empresa gasta capital y, por ende, el tiempo que tienes antes de que se te acabe la liquidez. Cuando se te acaba la liquidez, es hora de levantar más capital. Nos lleva a la siguiente slide. Básicamente, ¿qué buscan los inversionistas? Generalmente los inversionistas buscan hacer más plata de lo que te invierten. Y mientras más riesgo hay en la compañía que están invirtiendo, más retorno requieren. Entonces, ¿qué factores determinan el valor de mi startup?
y lo mismo, el reflejo de esto, de valores, qué factores determinan el riesgo de mi startup. La calidad del producto o servicio que estoy ofreciendo, la diferenciación del modelo de negocios comparado con las compañías que están en el mercado. Puede ser que tengas un producto superior a otras compañías, pero si la manera en la que lo monetizas, en la que le permites a otros adquirirlo e incluirlo, no es efectiva, aunque tengas el mejor producto, no vas a diferenciarte. ¿Qué tanta atracción tiene la compañía en el mercado? Y esto puede ser en cuanto a ventas, puede ser en cuanto al número de usuarios, puede ser en cuanto a qué tantos contratos con compañías grandes tienes ya. El número de usuarios es súper importante para determinar tracción. Que la compañía ya es rentable o si tiene liquidez. Acceso a capital también es algo que determina el riesgo de la compañía. Pero obviamente cuando estás viendo una startup, y especialmente en épocas tempranas, es importantísimo el equipo, la calidad del equipo. Por ejemplo, especialmente si hay experiencia, no solamente experiencia en años, o sea, obviamente es mejor tener 20 años de experiencia comparado con 10, pero más que eso, experiencia en la industria en la que quieres operar. Eso es importante. Y finalmente, activos. ¿Qué activos tiene la compañía, incluyendo intangibles, como propiedad intelectual y cartera? Pero bueno, esos son los factores que determinan el riesgo del startup. Ahora hablemos un poquito de los tipos de capital que existen. En general, los inversionistas, y esto es ya sean públicos o privados, ofrecen dos tipos de capital: deuda y acciones. A las acciones se les dice equity en inglés. Entonces la deuda y sorry si esto es algo súper simple, pero siempre es importante tener claridad en cuanto a lo que estamos hablando. Entonces deuda, este tipo de capital se caracteriza por tener términos fijos: cantidad, tasa de interés y plazo. Por ejemplo, si un inversionista te presta $10,000 al 10% a 10 años, al final de 10 años vas a haber pagado 11,000. Los prestamistas de deudas, que normalmente son bancos o gobiernos en el sector público, pero pueden ser también inversionistas privados, individuos, se enfocan en saber si la compañía tiene los flujos de caja para pagar el préstamo. Es más, o sea, ver si la compañía puede mes a mes, o trimestre a trimestre, o si los pagos son anuales, si puedes hacer los pagos. Cuando hablamos de acciones, esto es un enfoque un poquito diferente, ya que al capitalizar la compañía desde el punto de vista de acciones, los inversionistas se convierten en dueños parciales de la compañía. Por ejemplo, un inversionista que da $10,000 a cambio de 10% de la compañía, no se le paga nada mensualmente o cada trimestre. En cambio, lo que esta persona está esperando es que la compañía aumente de valor. Entonces, si en 5 años la compañía, esto es importante entender, si te dan $10,000 por el 10% de la compañía, esto implica que la compañía vale $100,000. Entonces, si después de 5 años la compañía vale $200,000, la inversión de 10% de este inversionista ahora vale $20,000. De 10,000 a 20,000, este retorno es 100%, que es el doble de lo que metieron. O sea, obviamente este retorno es mucho más atractivo que el retorno de 10% en el ejemplo mismo de la deuda, pero hay mucho más riesgo. Entonces, por eso, como hablamos al comienzo, mientras más riesgo, se requiere más retorno desde el punto de vista del inversionista. Deuda y acciones son los dos tipos básicos de capital, pero también hay instrumentos mixtos. Uno que se usa mucho en el mundo de los startups, especialmente en épocas tempranas, es lo que se llama las notas convertibles, que son una mezcla entre deudas y acciones. Las notas convertibles son un préstamo a corto plazo que un inversionista da, que al momento que haya otra financiación de la compañía, esa deuda se convierte en acción. Entonces, es una mezcla de deuda y acción. Y puedo explicar un poquito más de eso en las preguntas si es que hay interés. El otro instrumento que también es recomendado, especialmente en Latinoamérica, comparado con mercados como Estados Unidos o Europa, que se usan mucho las acciones, son los instrumentos basados en ingresos, lo que se le llama en inglés los Revenue Based Instruments, RBIs. De nuevo, son una mezcla de deuda y acción. Deuda porque hay pagos consecutivos, y acción porque el tamaño de los pagos es directamente proporcional a las ventas de la compañía. Es decir, el riesgo se comparte entre el inversionista y la compañía. Un ejemplo de esto es, miren esta tabla que tenemos aquí. Digamos que un inversionista da $10,000 y el interés es 10% de ventas,
con un pago máximo de $12,000 a plazo de 4 años. Entonces, digamos que la compañía hace $10,000 por trimestre. Al 10%, cada trimestre se le está regresando $1,000 al inversionista. Entonces, después de un año, se ha pagado $4,000. Asumiendo que las ventas se mantienen estables, después de 2 años se ha pagado $8,000. Después de 3 años se ha pagado $12,000. Entonces, aunque el plazo sea a 4 años, ya no se paga más. Estamos un poquito... llegaremos a valoración, pero quería hablar un poco de este instrumento porque es muy útil cuando se habla en valoraciones de compañías tempranas. Pero bueno, ¿qué tipo de capital es adecuado para mi compañía? Esto depende de 2 cosas: el estado del negocio y el perfil de riesgo del emprendedor y del inversionista. En cuanto al negocio, cosas que hay que considerar. Ya estoy generando flujos, eso es importantísimo, que si ya genero flujos, puedo repagar. Entonces, si genero flujos, tal vez deuda sea más indicada. Si estoy creando algo que es algo súper sofisticado, súper tecnológico, va a tomar tiempo en crear la tecnología, en crear la base de usuarios, básicamente en monetizar la tecnología. Entonces, esto tal vez sea algo que sea mejor obtener acciones. Y bueno, el último punto aquí: si se busca deuda y si se busca acciones, los procesos son diferentes. Deuda se basa más que nada en probar que la compañía tiene rentabilidad y liquidez. Esto se hace normalmente mediante análisis financiero de estados de banco y declaraciones de impuestos. Levantar capital en acciones normalmente es a individuos, es 1 a 1. Entonces uno tiene que preparar una presentación, normalmente en PowerPoint, en donde explica qué hace la compañía, cuál es el producto o servicio, cómo monetiza, cuál es el cliente que está siguiendo, cómo lo va a alcanzar, cómo va a crecer la compañía y por qué necesita capital en este momento. Y al final, típica en esta presentación, dicen, ok, yo estoy levantando 50,000 por el 20% de la compañía, por ejemplo. Eso es algo que ayuda a millón a los emprendedores al comienzo, pues tiene un negocio que requiere, o sea, que no va a tener liquidez, que no va a ser rentable por 6 meses, 1 año. Capital en tipo de acción te permite crear el negocio hasta que tengas que volver a repagar. Pero bueno, hablemos de valoración. En cuanto a valoración, en teoría financiera hay 3 metodologías más que nada que se usan. La metodología de ingresos, que es el valor intrínseco de la compañía. O sea, esta es la más aplicable, definitivamente, a los startups. Hay la metodología de mercado y la metodología de costos. La metodología de ingresos básicamente estima los resultados futuros de una empresa para determinar el valor en el presente. Específicamente, esta metodología considera a la empresa como un ente generador de flujo de caja para accionistas. La metodología de mercado se basa más que nada en comparar el valor de compañías similares y por eso estimar el valor de tu propia compañía. Y la metodología de costos, que es la más simple, pero también la que menos se usa, básicamente estima, digamos que la compañía se quema, se destruye todo. ¿Cuánto costaría reemplazar todos los activos de la compañía? Esa es la metodología de costos. Pero bueno, hablemos de la metodología de ingresos, que esta es la más importante y como mencioné, en la que nos vamos a enfocar. Como mencioné, estos flujos, el valor de la compañía se determina en cuanto a los flujos que la compañía va a generar en el futuro y, importante, hay que regresarlos al presente. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Por eso, la técnica más usada en cuanto a la metodología de ingresos se llama el descuento de flujos de caja. Discounted Cash Flows en inglés, DFC son las siglas en español. Pero hay unos conceptos claves, importantes, que hay que definirlos antes de poder explicar la metodología. El primero es el valor temporal del dinero. Este es un concepto clave de finanzas que básicamente explica que hay una tasa de interés en la que a un inversionista le da lo mismo tener una cantidad de dinero hoy a tenerla en el futuro. Y imaginémonos que ese periodo entre hoy y el futuro es 1 año, 12 meses. Por ejemplo, si yo sé que un certificado de depósito en un banco me puede dar 10% anual, entonces en teoría me da lo mismo a mí tener $100 hoy a tener $110 en 1 año. Porque si me dan $100 hoy, yo puedo meterlos en el banco hoy y voy a tener 110 en el futuro. Con ese concepto, yo prefiero tener $100 hoy que tener $100 en 1 año. Porque para tener $100 en 1 año, solo necesito $91 hoy, al 10%, para tener $100 en 1 año.
Entonces, vamos a explicar un poquito más ese concepto. Espero que esto lo haya explicado, pero yo sé que es complicado. Pero bueno, el segundo concepto clave es el interés compuesto. Manteniendo el ejemplo del 10% de la tasa que hacemos al año, imagínate que tú pones tu dinero en un año al 10%, pongámoslo de esta manera aquí para que vean esta tabla. En el primer año se genera $10 al 10% sobre $100, y el segundo año se genera interés sobre los 100 originales, pero también los 10 que se generaron en el primer año. Entonces, mientras más dejamos la plata en el banco, el interés se acumula. Este es el interés compuesto. Y lo clave de este concepto es que el interés es compuesto moviéndonos de hoy hacia el futuro, pero también del futuro hacia el presente. Entonces, la tasa es una manera, bueno, entonces, poniéndolo de esa manera, la tasa de descuento, aunque suene raro, es la tasa de descuento que le permite al dinero viajar en el tiempo, del presente al futuro y el futuro al presente, y haciendo que el inversionista sea indiferente de cuando recibe cantidades comparables de dinero. Pero bueno, eso solamente hay que entenderlo. Para la valoración de startups, la tasa de descuento normalmente no se calcula, porque es una técnica súper específica que aún para compañías establecidas es súper complicada. Entonces, simplemente para valoración de startups, siempre se asume más o menos una tasa de descuento entre el 25% y el 50%. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, el último concepto que hay que explicar es el del valor terminal. Cuando se hacen proyecciones para una startup, es difícil anticipar los resultados de la compañía más allá de 3 o 5 años. O sea, aún 3 y 5 años ya es difícil, porque el mercado puede cambiar, los clientes pueden cambiar, puede haber más competidores, etcétera, etcétera. Por eso, tratando en serio de proyectar más allá de 5 años, es básicamente adivinar. Entonces, en vez de adivinar, en la teoría financiera se le llama a ese periodo que se proyecta de 3 a 5 años, se le llama el periodo discreto en inglés. Y después de eso es el valor terminal de la compañía. Básicamente se asume que la compañía va a crecer con una tasa fija después del año 5 para siempre. Y eso se descuenta el presente de nuevo. Entonces, bueno, para hacer una valoración, haciendo el descuento de flujo de caja, ¿qué se necesita? Se necesitan básicamente 3 cosas. Proyecciones de ventas, proyecciones de la estructura de costos y una tasa de descuento. Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí. Como mencionamos, lo primero, en este ejemplo que estoy poniendo aquí, me estoy imaginando una compañía que acaba de acabar su año fiscal en julio 31 del 2020, o sea, hace 2 semanas, y que tuvo $50,000 en ventas y que fue un poquito rentable. 389 fue lo que le quedó al final del año. Entonces, bueno, como hablamos, lo primero que hay que hacer es proyectar las ventas. ¿Cómo va a crecer una startup? Idealmente, las ventas se proyectan en cuanto a variables que uno entiende y que están relacionadas al negocio. Por ejemplo, si es un negocio de tecnología, ¿cuántos clientes he conectado? ¿Cuántos contratos he ejecutado? ¿Cuántas prendas he vendido? Etcétera, etcétera. Yo a esto le llamo proyectar en cuanto a variables. Esto es mucho mejor que proyectar simplemente diciendo que la compañía va a crecer al 10 o al 20% al año. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del inversionista que está revisando estas proyecciones, el emprendedor o la emprendedora entiende claramente qué es lo que hace crecer a la compañía. Pero bueno, habiendo dicho eso, obviamente en este ejemplo solamente crecí las ventas al 25% todos los años para simplificar el ejemplo. Y obviamente, como dijimos, el año base aquí es $50,000 de ventas. Entonces, una vez que tenemos la línea, lo de arriba, las ventas, ahí proyectamos los costos. Hablando generalmente, hay 2 tipos de costos: costos variables y costos fijos. Los costos variables aumentan con cada unidad de producto vendido o servicio realizado. Por ejemplo, estos son materiales de producción, empaques, etiquetado, etc. Y se resumen en costos de bienes vendidos, la segunda línea que ven en este estado de resultado, que en inglés se le llama Cost of Goods Sold. Los segundos tipos de costos son los costos fijos. Esos son aquellos que la compañía tiene que pagar todos los meses, sin importar cuántas ventas haga. Renta, salario, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este ejemplo, he asumido que los costos de ventas son 25% de las ventas todos los años. He asumido
que el administrativo es 5% de ventas todos los años. Los salarios aquí los ha aumentado arbitrariamente, 5, 10, 20, 30, 40, 50 mil, asumiendo que la emprendedora cada vez se va a pagar un poquito más y que va a haber también más gente en la compañía. Entonces, hay que proyectar también esas suposiciones. Entonces, teniendo eso, los costos variables y los costos fijos, se llega a lo que se le llama en inglés EBITDA, que es la ganancia antes de depreciación, amortización, impuestos e interés. La depreciación, que aquí la he hecho simplemente a $500 creciendo al 10% todos los años, la depreciación es el desgaste de los activos de la compañía. Este desgaste no se paga, es decir, no hay ningún efectivo que salga de la compañía, pero se tiene que considerar de toda manera. Un ejemplo, digamos que alguien compra un carro a $50,000 hoy día y sabe que en 10 años va a valer $0 el carro. Eso es una depreciación de $5,000 todos los años. Entonces, 45,000 el segundo año, 40,000, etcétera, etcétera. Asimismo, para los activos intangibles se le llama amortización a la depreciación. En este ejemplo, para hacerlo más fácil, hemos asumido que la compañía no tiene deuda, es decir, no hay pagos de interés. Hemos asumido que la emprendedora usó $10,000 de ahorros y eso fue lo que usó en julio 31 del 2019 para comenzar la compañía. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a los beneficios netos, que es básico, o pérdida neta. O sea, si normalmente los startups pierden plata en los primeros años o meses, es normal esto. Por eso es que crecen lentamente, porque requieren capital y requieren esfuerzo. Pero bueno, los beneficios netos, este valor básicamente es lo que queda después de que se le restan todos los costos a las ventas. Entonces, listo. Hemos hecho la proyección del estado de resultados. Miren esa línea que está en amarillo, los beneficios netos. En esta siguiente hoja es la misma línea en amarillo. Lo que está abajo aquí es lo que está arriba. Entonces, esta parte es en donde entra la verdadera teoría y donde entra la valoración de la compañía. Una vez que hemos calculado los beneficios netos de la compañía, tenemos que hacer ciertos ajustes para reflejar cuáles son los flujos que quedan libres para los accionistas de la compañía. Y de nuevo, como en este ejemplo no hay deudores, los accionistas son gente que han invertido capital y que son parcialmente dueños de la compañía. Okay. ¿Cuáles son los ajustes? Son 3 ajustes. Primero, la depreciación. Como mencionamos antes, la depreciación es un gasto que no se paga. No hay ningún efectivo que salga de la compañía. Por esta razón, en el estado de resultado, lo marcamos como algo que nos quitaba de los beneficios netos. Entonces ahora hay que añadirlo de nuevo. Entonces, si ven que lo añadimos de nuevo. O sea, si nos enfocamos ahorita en julio del 2020, lo añadimos de nuevo al 389. El segundo ajuste que se tiene que hacer son las inversiones de bienes de capital, que se le llama Capital Expenditures, en inglés, CAPEX. Estas son básicamente las inversiones que se tienen que hacer para mantener la continua productividad de la compañía. Estos pueden ser compra de camiones, instalaciones de software, etc. Algunos se van a estar preguntando por qué este ajuste se hace aquí y no en el estado de resultado. Porque estas inversiones no son gastos. Es decir, lo que se adquiere con estas inversiones aparecen en la hoja de balance. Entonces, por eso no aparecen en los estados de resultados. Y finalmente, los cambios de capital de trabajo. Este es otro ajuste que se debe hacer para reflejar cómo fluctúan los activos y los activos de la compañía, particularmente los activos y pasivos líquidos de la compañía. Es decir, aquellos que se tienen que pagar o que se podrían liquidar en los próximos 12 meses. Obviamente podemos hablar más de estos ajustes en la sección de preguntas. Bueno, una vez que se aplican estos ajustes, nos quedan los flujos de caja libres. Estos son los valores que determinan la valoración de la compañía. Pero no es tan fácil. Como mencionamos antes, hay que regresar estos flujos al presente. Entonces, ahorita llega la parte de la metodología, se llama descuento de flujo de caja. Hay que descontarlos. ¿Cómo los descontamos? En este ejemplo, si ven que abajo a la derecha estamos asumiendo una tasa de descuento del 25%. Por eso, para mover los flujos entre años, hay que dividir las cantidades para 1.5 o multiplicar para 1.25 entre año a año. ¿Por qué 1.25? Si la tasa de interés fuera 0, fuera gratis moverlos entre años, entonces dividiríamos para 1
para regresarlos al presente. Pero como la tasa de interés es 25%, dividimos cada año para 1 más 0.025. Un ejemplo, miren el flujo de 21.196 en el año 2022. Para regresarlo al presente, es decir, a julio 31 del 2020, tenemos que dividir 2 veces para 1.25. Ok. Y si se dan cuenta, por ejemplo, que en julio 31 del 2020, los flujos de cajas libres que son negativos no cambian al descontarlos. Eso es porque ya estamos en el presente. Entonces aquí estamos solamente dividiendo para 1. Ok. Si ven abajo a la derecha de la tabla, está el valor terminal. Fue lo que describimos en antes. Que hay 2 tipos, hay 2 partes de la proyección. Hay de 3 a 5 años, que es el periodo discreto, y después hay el valor terminal. Como mencioné antes, el valor terminal es el valor de todos los flujos que va a generar la empresa después del 2025, asumiendo que continúa creciendo para siempre. Ahorita he asumido en este ejemplo que la compañía crece al 3%. Normalmente se usa el 3% porque es una tasa de interés conservadora, pero normalmente la tasa que se usa es la tasa de proyección del Producto Interno Bruto del país en donde esté la compañía. Entonces, estos flujos, que aquí lo que estamos proyectando es el flujo de caja libre, el 34.158 del 2025, creciendo para siempre al 3%, pero asimismo descontando cada año al 25%. Entonces, el valor terminal de la compañía es 160.000 más o menos, pero descontado al presente es 52.000. Entonces, esto nos da, sumando todos los valores abajo de la última línea, ya descontados al presente, esto nos da una valoración de $102.000. De nuevo, esto es todos los flujos que la compañía va a generar en el futuro, descontados al presente. Hay algo que es importante mencionar. Aquí estamos a una tasa de descuento del 25%, para que vean el impacto de la tasa de descuento. En este ejemplo, si cambiáramos la tasa de descuento del 25% al 15%, la valoración sería 214.000 en vez de 102.000. Un cambio súper grande. Pero bueno, súper técnica la valoración, pero de nuevo, esta metodología es la más aplicable a los startups. ¿Por qué? Porque se pueden proyectar directamente los flujos de la compañía, las ventas de la compañía, y más que nada, nadie entiende tu compañía como tú. Entonces tú puedes entender la compañía, cómo va a crecer, qué capital vas a necesitar, cómo va a cambiar los márgenes, la rentabilidad, vas a tener liquidez, etcétera, etcétera. Habiendo dicho eso, obviamente hay la metodología de mercado también, que no se usa tanto, no es tan aplicable, pero vale la pena mencionarla. Como mencionamos, la metodología de mercado se basa en la teoría que el precio de compañías comparables debería darte una idea del precio del valor de tu compañía. Y esto es en términos comparables en cuanto a qué. Comparables en tipo de actividad, en el producto que vendes, en la industria en la que operas, en la estructura de costos, en la geografía en la que operas, ya sea país o región, y después en la tasa de crecimiento y de rentabilidad. Adentro de esta metodología hay 2 técnicas. Hay la técnica de valoración por múltiplos, que es básicamente, si sabemos la valoración de las compañías comparables, este es el ejemplo, lo tenemos aquí, si sabemos la valoración de unas compañías comparables, dividimos la valoración para, por ejemplo, las ventas de la misma compañía o para una métrica de rentabilidad, como es el EBITDA, que era las ganancias o pérdidas antes de impuestos, depreciación, amortización e interés, y nos da esos múltiplos que vemos en las últimas 2 columnas. Por ejemplo, dividimos el 75.000 para el 33 de ventas de la primera compañía y nos da un múltiplo de valoración a ventas del 2.3. Y dividiendo la valoración de la misma compañía para el 10.000 de EBITDA que tiene, nos da un múltiplo de 7.5. Y así, el mismo proceso para la compañía ejemplo Y y la compañía ejemplo Z. Entonces, aplicando estos múltiplos, el múltiplo promedio de los 3 múltiplos de cada compañía, ese valor que está en amarillo, lo cogeríamos y lo aplicaríamos a las métricas de tu compañía. Aquí, por ejemplo, aplicaríamos las 25.000 de ventas multiplicado por 1.5, nos daría una valoración más o menos de 38.000,
Y el EBITDA de más o menos 4.000 multiplicado por 6.4 nos da más o menos 24.000. De nuevo, esta es una metodología diferente a la de flujo de caja, definitivamente, pero que vale la pena explicar. Y la otra técnica dentro de la metodología de mercado es la valoración por transacciones. Que básicamente, si una compañía la han adquirido por X, yo podría decir que mi compañía, si es comparable, valdría X, un poquito más, un poquito menos. Bueno, en todo caso, estas son las dos metodologías de mercado. El problema de estas metodologías es que mientras hay información de compañías comparables a nivel global, lamentablemente no hay tantas a nivel latino y más que nada en Ecuador. Y más que eso, estas compañías que tienen esta información pública que está disponible, tienen un perfil de riesgo que es muy diferente a un startup privado en Ecuador, por ejemplo. Entonces, no es tan comparable, no es tan aplicable la metodología, por así decirlo. Y bueno, el último slide que tengo aquí es que se pueden combinar estas metodologías también. Aquí, por ejemplo, digamos que hacemos las proyecciones, como hicimos en el ejemplo previo, que llegamos hasta el año 2025, y de ahí se le puede aplicar un múltiplo. Entonces aquí estamos aplicando los múltiplos que están en el área amarilla a los números del 2025 en amarillo. La ventaja de combinar metodologías así es que, por ejemplo, que no tenemos que determinar la tasa de descuento. Lo complicado es que, como hablamos en antes, conseguir estos múltiplos y que sean comparables es difícil. Eso es lo que tengo hoy día en cuanto a valoración. Y yo sé que es súper técnico esto, pero el descuento de flujo de caja es lo más aplicable. Obviamente, abierto a responder cualquier pregunta ahorita, pero también después de la presentación. Tengo un par de preguntas hasta el momento, si gustas para hacerlas ahorita. Ok. Cuando recomiendas usar una nota convertible, ¿a qué valor se suele convertir? Eso depende. Normalmente, cuando uno hace una nota convertible, hay ciertos términos que se definen en ese momento. Entonces, normalmente es lo que se le llama el cap y también la tasa de descuento. Entonces, cuando uno está comprando una nota convertible, eso depende un poco también del cap, digamos, para un ejemplo específico. Digamos que yo cojo y digo, a ver, mira, te voy a dar $10,000 con un descuento del 20% y con un cap del 100.000. Eso significa que cuando la compañía tenga su próxima ronda de financiamiento, ya sea lo que sea la valoración, la nota convertible se va a convertir a 100.000. Entonces, a 100.000, ese va a ser el valor de la compañía, porque ese fue el cap preestablecido en la nota convertible. Entonces, digamos que cuando ya hay esa ronda de financiación a $100.000, eso es lo que vale la compañía. Normalmente, tus 10.000 que metiste en la nota convertible te darían 10%, 100.000 dividido para 10.000. Pero tú tenías ese descuento del 20% en la nota convertible, que básicamente ese descuento es un premio para los inversionistas que se meten a la inversión más temprano, porque están aceptando más riesgo. Entonces, en teoría, tus 10.000 que pusiste al comienzo te van a comprar 12.000, van a valer 12.000. Es una manera de verlo así simplificado. No sé si eso responde a la pregunta. Ok. ¿Cuál es la tasa de descuento que se suele utilizar? Para startups. Sí. Imagino. Normalmente entre 25 y 50%. Y normalmente es más cerca del 50%. Y va a parecer horrible eso porque cualquier flujo que tengas proyectado al futuro se te los va a comer, esa tasa de descuento de 50%. Pero, lamentablemente, no hay manera de calcular el riesgo. Una manera, o sea, es lo que se le llama o sea, cuando se calcula, en verdad, la tasa de interés, descuento, se le llama el WAC, W-A-C, que es el Average Cost of Capital. Ese es el cálculo, en verdad, de la tasa de descuento. Así que si tu compañía ya tiene un poquito de deuda, un truco que podrías hacer ahí es calcular el WAC, y asumiendo que 50% del capital de la compañía es en acciones y 50% es en deuda, y ahí usas el valor de la deuda, el interés que ya te han dado,
por ese 50%. Entonces, eso te va a permitir, aunque use el 50% en el cost of equity, en el costo de las acciones, yo sé que esto probablemente no hace sentido lo que estoy hablando, pero es un truco para reducir el costo que puedes usar. Pues normalmente 25 o 50% para responder la pregunta. Ok. ¿Cómo determinar cuál sería el mejor instrumento a emplear para invertir en una startup? ¿Para invertir o para recibir? Para invertir, dice la pregunta. Ok. En esto yo diría, hay consideración. Primero que nada, que siendo tú el inversionista, ¿qué es lo que te interesa? ¿Te interesa tener liquidez? O sea, que te paguen a 3, 5 años, o en serio estás dispuesto a tomar riesgo. Si estás dispuesto a tomar riesgo y tú crees que la compañía en serio va a crecer y va a ser un compañón así en 5 o 10 años, yo te diría que inviertas acciones en la compañía. Porque tú vas a ser dueño de la compañía, parcialmente dueño. Si es que quieres participar más que deuda, te diría que uses el Revenue-Based Instrument, que es, de nuevo, una mezcla entre deuda y acción. Eso sí, una cosa que es importante entender, en cuanto a notas convertibles. Cuando alguien invierte una nota convertible en una compañía, en el momento en que la invierte, lo que la nota convertible te da es la promesa de que conviertas tu deuda en acción. Si la compañía no tiene otra ronda de financiamiento en el futuro, nunca vas a convertir acciones. Entonces eso es importante entender también. Así que ahí ves lo que algunos inversionistas están haciendo más recientemente es cuando hacen una nota convertible, ponerle una cláusula a la nota que diga que si es que no convierte, se tiene que repagar como si fuera deuda. Entonces, para responder tu pregunta, depende de tu perfil de riesgo. Si estás dispuesto a aceptar perder toda la plata, pero si confías en la compañía, mete acciones. Si es que podemos hablar más directamente, ahí le pasé a Carmen y a los demás mi email para que me escriban directamente también si tienen un ejemplo específico de este tipo de preguntas. Sí, me refiero, creo que es con alguno de los ejemplos que diste, preguntan por qué el 25% de factor de descuento. No es arbitrario eso. Totalmente arbitrario. Es que normalmente las compañías, la tasa de descuento es fácil de calcular cuando eres una compañía pública y tienes compañías otras públicas con las que te puedas comparar. Esencialmente, el riesgo de una compañía, especialmente de un startup temprano, especialmente si no tienes 1 o 2 años de estados de resultados, es que cualquier proyección que tú hagas es inventada, en teoría. Entonces, el riesgo es súper grande. Así que, para responder a la pregunta, totalmente, es arbitrario. Pero el mundo del capital de riesgo es arbitrario, bastante. O sea, es bastante del riesgo se mitiga invirtiendo en el equipo, invirtiendo en el producto. Mientras más temprana la compañía, más alta la tasa de descuento. Ok. ¿En qué estado de maduración financiera debería estar una startup para solicitar financiamiento o levantar capital? Eso no hay una respuesta correcta a eso, porque se puede levantar el capital cuando tienes una idea, se puede levantar capital cuando ya tienes un producto, pero no equipo, se puede levantar capital cuando ya tienes producto, equipo, pero no ventas todavía, o se puede levantar capital cuando ya tienes ventas, pero no es rentable todavía. Yo te diría que lo que es más importante pensar, en vez de cuándo levantar, es, como tú siendo el emprendedor o la emprendedora, ¿cuánto estás dispuesto a dar de tu compañía? O sea, ¿cuánto estás dispuesto a que otros sean dueños de? Porque no solamente pierdes porcentaje de la compañía, pero mientras más otros son dueños de la compañía, pierdes control sobre las decisiones. Exacto. Entonces, lo que yo te diría es que crezcas la compañía lo que más puedas. O sea, mientras la compañía más la puedes crecer, más le sacas el riesgo, ¿ya? Más le sacas el riesgo, defines el producto, defines el modelo de negocios, defines el mercado, defines el go-to-market strategy, cómo contactas al cliente. Entonces yo te diría que la lleves hasta un punto que ya puedas hacer ese request a un inversionista de capital privado, que ya puedas explicar claramente qué es lo que estás vendiendo, cómo lo estás vendiendo, y que más que nada que puedas explicar cómo el capital que estás pidiendo
te va a llevar a la próxima etapa. Eso es importantísimo. Pero de nuevo, este tipo de preguntas no hay una respuesta general. Es caso a caso, ¿no? Así que escríbeme directo y ahí feliz de hablar más del tema. ¿La tasa de descuento debe ser diferente a la tasa para el crecimiento proyectado? Totalmente, totalmente. O sea, es que no están relacionadas, ¿no? Bueno, no quiero decir no están relacionadas. Mientras si es que la compañía está creciendo explosivamente, comparada con una compañía que no está creciendo rapidísimo, la tasa de descuento va a ser más baja. Porque al estar creciendo más rápido, hay menos riesgo, en teoría. Porque también se te puede acabar la liquidez si es que estás creciendo muy rápido. Pero en cuanto a la pregunta, no están directamente relacionadas. Eso es lo único que puedo decir. Si una empresa está generando unos $1.500 mensuales brutos, pero todo está yendo a costos y gastos, utilidad cero o negativa, ¿qué otras variables podemos utilizar para calcular un potencial monto de venta de acciones? ¿Cuál sería una cantidad aceptable, aún sabiendo que las proyecciones por flujo de cada siguen en negativo, aún luego del quinto año? Está de pensarlo. Sí, no, o sea, lo que hay que hacer ahí o sea, ahí, bueno, en situaciones como esta, que por ejemplo, es lo que le pasó a Amazon. Amazon fue negativo en flujo y en rentabilidad por años y años y años. Entonces, aquí, en vez de tener un periodo terminal después de 5 años, haz la proyección por 8 a 10 años. Obviamente, la validez de la proyección, cada vez, mientras más la haces al futuro, es menos válida, ¿no? Porque estás imaginándote, básicamente. Pero sí, o sea, no, o sea, la tienes difícil por ese lado. Pero una métrica que puedes usar, por ejemplo, digamos que la rentabilidad no está aumentando, digamos que la liquidez no está aumentando, pero digamos que el producto está aumentando, lo estás refinando, lo estás haciendo más finalizado. O, importantísimo también, digamos que tu base de usuarios está aumentando. Eso es una métrica que puedes usar. Digamos que tienes 5 usuarios ahorita y vas a tener 20 el próximo año, 50 después de eso, 100 y 500 en el 2025, ¿ya? Pongámoslo de esa manera. Y tú ves que unas compañías en Argentina, Brasil, México, Chile, o hasta Colombia, que hay más información pública ahí, han sido adquiridas por, digamos, $1 millón y tenían 100.000 usuarios, por así decirlo. Ahí tú comparas $1 millón con 100.000 usuarios, comparado con mi número de usuarios, cuánto yo podría valer en cuanto a en esa cadena de lógica, por así decirlo. Tenemos bastantes preguntas, Carlos. Tenemos tiempo, tenemos 15 minutos. ¿Con qué frecuencia has visto empresas en las cuales universidades tienen equity? Equity. Ok. Bueno, aquí en Estados Unidos, millones, o sea, cientos y si no miles. O sea, en serio, y no solamente porque obviamente esta charla está puesta por la SPOL y 3Lab, pero este tipo de iniciativas es lo que desarrolla el ecosistema de los países. Básicamente, las compañías que salen de universidades reciben equity porque hay algo lo que se le llama el halo effect, que es básicamente cuando una compañía está asociada con un tipo de entidad establecida, como una universidad o una base inversionista que es legítima, eso le baja el riesgo a la compañía. Así que me emociono cuando hablo de esto, pero básicamente la respuesta es sí. Aquí en Estados Unidos y en otros países como México, Brasil, obviamente en Europa, Canadá, tú ves compañías saliendo de universidades que reciben acciones. Lo importante ahí es el approach. ¿Cómo le haces ese pitch al inversionista? O sea, cómo efectivamente le pintas la idea de por qué invertir en tu compañía es algo que deberían hacer. Eso es algo que básicamente es una métrica de qué tan avanzado está el ecosistema. No solamente los emprendedores, porque los emprendedores obviamente quieren acciones, pero los inversionistas en Ecuador, la mayoría no están listos todavía para tomar ese riesgo. Entonces, hay que capacitar al lado de la oferta de capital, por así decirlo. Si estás pensando en levantar capital directo mediante acciones, por favor, escríbeme, que eso es exactamente mi experiencia y te puedo ayudar cómo crear una presentación,
cómo hacer el pitch, cómo hacer modelos financieros, y feliz de ayudarte, totalmente. Y siguiendo esta misma pregunta, ¿qué recomendaciones darías a inversionistas que buscan protegerse de la dilución de sus inversiones? De la dilución, ok. Lo que voy a decir, lo primero es que lo que no deben hacer es no deben decir, te voy a dar $20,000 por 50% de la compañía. O sea, eso estás matando a la compañía, si le estás pidiendo 50% al comienzo. O sea, así no diluyes. Hay bastantes cláusulas legales que les puedes poner en los documentos, que se llaman anti-ratcheting, en inglés algunas, que básicamente que te dicen que, por ejemplo, que la compañía no puede levantar más capital a menos que haya hecho X, Y o Z, o por ejemplo, puedes pedirle a la compañía o exigirle a la compañía que si tú le metes ahorita capital de acciones, que la siguiente ronda de financiación tiene que ser en deuda. Ahí no te diluyes, porque ahí tu acción se mantiene igual. O, obviamente, esta es una respuesta que es súper lógica, ¿cómo no te diluyes? Le metes más capital a la compañía. ¿Conoces algún caso de éxito de valoración en base a la metodología en Ecuador? ¿De alguna startup en Ecuador? La verdad que directamente no. Por ejemplo, la persona que yo conozco en Ecuador que sabe millón de eso es la gente que maneja Wentrip Ventures, que está en Quito, creo. Ellos están súper unidos, ellos tienen mucho más acceso al ecosistema local. Pero yo te diría que la metodología que te va a servir más que nada es la de descuento de flujo de caja. O sea, no te trates de valorar con metodología de mercado ahorita, es muy temprano. Ok. ¿Qué debo averiguar? ¿Qué debo averiguar para poder estimar mis ganancias en un mercado que es nuevo en el país? Ok. Eso es una excelente pregunta. Primero que nada, hay que accesar cuál es el tamaño del mercado. Y eso lo puedes ver con medidas macroeconómicas, cuál es la industria, de ahí lo divides. Por ejemplo, comienzas así, ¿no? ¿Cuánto es lo que se ha gastado en ese año en esa industria? ¿Cuáles son el número de, digamos que son compañías, por así decirlo, que operan en la industria, etcétera, etcétera? O sea, más que nada, ¿cuál es el PIB de esa industria? Entonces, esa es una manera en la que puedes decir, así comienzas, ¿no? En inglés se le llama el TAM, el Total Addressable Market. Comienzas con eso, con ese concepto, y de ahí dices, ok, si es que hay, para ponerlo un ejemplo súper simple, digamos que en las escuelas de negocios les encanta usar este ejemplo. Si se están vendiendo 10,000 pelucas en esta industria, tú dices, ok, yo quiero capturar 1,000 pelucas en el primer año, o sea, 1% del mercado. Ahí tú dices, esto es lo máximo que yo podría hacer en el primer año. Ok, si esto es lo máximo que se puede hacer, y sé que cada uno se está vendiendo a $5, digamos, lo máximo que podría hacer son $5,000. Si vendo 1,000 a 5,000, entonces trata de entender desde lo más grande hasta lo más chiquito. Y de nuevo, esto es una respuesta súper general para esta pregunta, pero escríbeme directo y te ayudo un poquito más a entender eso, cuando entienda más cuál es tu producto, cuál es tu servicio, en qué industria operas, quiénes son tus competidores. Eso es importantísimo. Pero obviamente haciendo encuestas, eso es súper importante. Haciendo encuestas, y esto es clave, no a tus amigos y a tu familia, porque ellos te van a decir, tu producto es increíble, te pago lo que sea. Tienes que hacerle encuesta a gente que no te conoce, a gente que no conoce el producto, para ver si hay una demanda, para ver si hay lo que se le llama el product market fit, para ver si el mercado quiere tu producto. Y cuando determinas eso, ahí ves, ok, ¿cuánto me paga el mercado? ¿Cuál es la demanda por el producto? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagarme? Hay una serie de 4 preguntas que puedes hacer. ¿Cuánto es lo máximo que pagarías? ¿Cuánto es lo mínimo que pagarías? ¿Cuánto es lo máximo que pagarías si no tuvieras X? ¿Y cuánto es lo mínimo que pagarías si solo pudieras hacer esto? Entonces, eso te da un rango del mínimo y máximo que la gente pagaría por tu producto. Chévere, muchas gracias, Carlos, porque esa última parte es importante. Tenemos a muchos emprendedores que están conectados y también estudiantes de la materia de emprendimiento que están haciendo proyectos. Y yo siempre les digo esto de la parte de validación y de preguntarse si es que realmente el mercado, si no, ¿para qué lanzarse a algo que nadie lo quiere finalmente? Exactamente. Mira, y obviamente, imagino que millón de gente que está en la llamada ahorita saben lo que es el Lean Startup, ¿no? Que es esta metodología que se inició en Japón en Toyota,
que es básicamente de iterar. En vez de construir, en vez de crear el producto perfecto, crear el modelo de negocios perfecto, crea lo que se le llama el MVP, el Minimum Viable Product, que no sé cómo se le dice en español, para ser honesto, pero básicamente, en vez de, digamos que el producto perfecto es la versión 1.0, ¿ya? Crea la versión 0.5, 0.6 y comienza a hacer encuestas para que el mercado, antes de que metas muchos recursos, ya sea plata o tiempo, te dé feedback, te diga, me gusta esto, no me gusta esto, y refinas y vayas ajustando mientras vas ahí mismo. Chévere. Sé que tienes una reunión a las 5 y te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Quiero repetir el correo electrónico porque me lo están pidiendo, carlos.e.pena.8@gmail.com. También estás en las redes, en LinkedIn, ¿verdad? Carlos Peña, ¿sí? Así que en cualquiera de los dos medios él les puede contestar porque hay muchísimas personas que están bastante interesadas en bueno, tener más información, porque esto es un tema muy, muy interesante, lo que es valoración de startups y todo lo que conlleva esto. Carlos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu valiosa información, Gaby creo que tiene que compartir algunas cosas para también los que nos están hoy en día acompañando, antes de que te despidamos. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y esperamos vernos en alguna próxima ocasión por aquí, ya que has tenido muchísimas preguntas que se nos quedaron ahí, pero ha sido de mucha ayuda tu intervención el día de hoy. Muchísimas gracias. Totalmente, por favor, no, en serio, gracias a ustedes. Y en serio, cualquier persona que tenga preguntas, escríbanme al email. O sea, no hay pregunta que sea muy simple, no hay preguntas tontas. Los puedo ayudar dándole ejemplos de modelos, ayudando dándoles apoyo en cómo crear los modelos, en lo que sea, por favor, escríbanme. Feliz de ayudar. Millón gracias. Chao, Carlos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarlos. Antes de terminar, quería compartirles eventos que tenemos próximos en I3 Lab. No sé si ahí ya los ven. Carmen, ¿me avisas? No, ahí ya. Modo presentación, Gaby, ya está. Sí. Bueno, tenemos nuestro próximo i3 Corner, que será el jueves 27 de agosto. Vamos a tener una charla técnica sobre el control de calidad de software. Nosotros ya tuvimos una charla sobre el control de calidad del software, pero nos enfocamos un poco al tema del emprendimiento, de esta startup argentina, cómo nació, y nos quedó un poco pendiente el tema ya técnico de cómo se maneja este control de calidad, que tuvimos muchas preguntas. Entonces vamos a tener una segunda parte con otro de los co-founders, que es el experto ya en el tema técnico. Entonces él nos va a ayudar con esta charla. Están totalmente invitados para los que tengan interés. El jueves 27 se pueden registrar en nuestra página de I3 Lab. También tenemos el programa Bootcamp, que este es un programa de 13 semanas, donde buscamos ya emprendimientos que estén establecidos y que quieran acelerar su crecimiento. Entonces también pueden encontrar toda la información en nuestra página. Tenemos las inscripciones abiertas hasta el 28 de septiembre. Y también tenemos un workshop de proyectos ágiles con Scrum, que también está abierto hasta el 28 de agosto para su inscripción. Entonces toda la información que igual les hemos mostrado está en nuestra página de I3 Lab, que les puse en el chat también el link, que es www.i3lab.org, y pueden encontrar toda la información con más detalle para que puedan inscribirse en alguno que sea de su interés. También están nuestras redes sociales, también, ahí están nuestras redes sociales, que ahí pasamos todo, también más información de las personas que nos preguntan sobre IdeaCamp, Bootcamp, toda la información está ahí, también está en nuestra página web. Listo, muchísimas gracias a todos y esperamos vernos en el próximo i3 Corner. Gracias, chao.